El dueño del restaurante nos invitó para ver los 3 pisos, para ver el grill, para ver todo, porque Tony preguntó si se podía grabar. Le preguntó a la mesera y ella fue a buscarme al dueño y nos dijo que sí. Y no, me siento como un, me siento como un rockstar. Hey, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más de Chikenzuela. Hoy por fin nos dejaron salir de la casa y andamos... ¿Dónde andamos, Tony? No andamos en Crab, andamos en Idar Oberstein. La ciudad es hermosa y es famosa por esto que está aquí. Voy a tratar de usar el drone. Eso es una iglesia que está dentro de una piedra. No vamos a poder ir para la iglesia, primero por lo del corona. Hay muchos lugares que están cerrados. Y esa iglesia, como 2 o 3 meses antes de que lo del corona empezara, la habían cerrado porque por unos problemas de que estaba un poquito peligrosa. Parece que piedras estaban cayendo de la iglesia y la habían trancado para arreglarla y va a estar 1 año cerrada. Entonces yo, por no dejar pasar la oportunidad, no voy a hacer que se me olvide, después me vaya de Alemania y no la grabe, pues mira, vamos a grabarla ahora. Voy a tratar de usar el drone porque la batería del drone se me están yendo 17, no sé si es que se están dañando, no sé, pero voy a tratar de usar el drone para que le vean de cerca. Está la iglesia, hay un castillo a un par de minutos de la iglesia también, que vamos a usar el drone para que ustedes vean esta hermosura, papá, la hermosura. Bueno gente, mientras yo andaba caminando por la ciudad, mira lo que se están saltando. Mantecadito, de todas las hostias, fruta de todos los colores, de todos los países. Y uno, mira, aguantando el hambre, porque ni lo ofrecieron. Detrás de las cámaras. Ni lo ofrecieron, ni dijeron, mira, te compro uno para cuando tú llegues. No. Gente, encontré esta área aquí, bastante pequeñita, pero no tiene cables, ni árboles, ni nada por el estilo. Pero la cuestión es la pendeja, que subo el drone y desde que lo prendo ya me está haciendo el pip de que la batería se está descargando demasiado muy rápido. Pues yo grabo bien rápido y pasó de 100% a 50% como en 1 minuto, algo así, como 1 minuto, 1 minuto y medio. Y yo, espérate, ya tengo tiempo. Y de camino a donde estaba la iglesia, hasta donde yo estoy, bajó como de 50 a... ¿Cuánto fue? Como a 15%. Y yo cagado porque tengo a un Porsche, tengo un BMW al lado, que si eso se caía, pues... Mira, no, me asusté de verdad. Ya estoy tranquilo, pero me asusté de verdad. Después le puse la otra batería y por lo que veo, solamente tengo una batería dañada y que voy a tener que descartarla porque se está agotando muy rápido. Pero mira, me cagué. Ahora sí, viene la hora de la verdad. Ahora sí, vamos para el restaurante. Les dije que la iglesia es lo más impresionante de aquí, de este lugar. No, les mentí. Ustedes van a ver por qué cuando vean. No sé dónde está el dueño, pero el dueño del restaurante nos invitó para ver los 3 pisos, para ver el grill, para ver todo, porque Tony preguntó si se podía grabar. Le preguntó a la mesera y ella fue a buscarme al dueño y nos dijo que sí. Y no, me siento como un, me siento como un rockstar. Este negocio tiene, no negocio, restaurante. Tiene 3 pisos. Everything's handmade. Dice handmade. Look at that. Oh. You can't get this anywhere else in the world. Look at That's this. pretty. No, because it's handmade, so This is one of I'm a pretty kind. sure you're gonna have it nowhere.
Hey, gente, esto fue hecho a mano. No sé quién fue, So you know all the pero no fui yo. Our restaurant for winter time, that weather. Check this out, nearly 700 years old. 700 years Yeah, one in the oldest houses in Ida Oberstein now. Hey, so, el señor está diciendo que esta es una de las casas más viejas de aquí de Ada Oberstein. Tiene alrededor de 700 años. Here for 55 people, for Aquí, parties, esto lo weddings, abren para, birthdays, Halo show well. How many parties? para fiestas especiales, que si bodas, cumpleaños y cosas así. Winter time a lot for Christmas No, no, no. parties from German locals, from factories. A lot of Halen. Ahora nos van a enseñar dónde es que hacen el vino, ¿verdad? See another little place over here. No, 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 This no. is where they used to make Espérate. wine. Aquí es que No, we tienen, don't gonna make bottles. aquí es que tienen un viñero pequeñito. Yeah. And Chem from Ritz. Wonderful. Was Bueno, it gente, ya expensive wine vieron out que hay here? beneficios de andar con Tony. Eso es lo bueno de ser presentado. Eso es lo bueno, ¿viste? No, 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 no. El lugar, por lo que nos dijo el dueño, es un lugar súper famoso, no solo de aquí de Ida Oberstein, sino de todo el área, por decirlo así, todo el estado. En algún video lo voy a explicar, pero Alemania se divide en 16 estados diferentes y en este estado, pues, este restaurante es súper famoso. Y ustedes van a ver como en la comida, ya vieron los 3 pisos, ya vieron que es un lugar que vale la pena. Sinceramente, si está, aunque no estés en el área, puedes estar, qué sé yo, al otro lado de Alemania. Y yo realmente les recomiendo venir para acá porque la comida es súper buena, todo es bien bonito. Tienen una gran selección de vinos. And what's the one with the ribs? Yeah, called? one in the middle. Lammkrone, Lamb is the one with the Lamb ribs, and the ones without it, Lammlachs. lamb lux. We got some tomatoes over here. Is this rosemary? Yes. That's rosemary with some salads, and it's already seasoned. Wow, that looks beautiful. We're about to see this. Hey, I already called dibs on the middle one. That's mine. Seasoning. That's good. We're gonna get a lot of flavor off of this. Y aquí a los boludos estos, se les compró la pisita con salami. ¿Ah? Y mira, ahí está completita. Mira, mira cómo hace. Eso es lo que pasa que... Eso es lo malo de andar con niños, ¿ah? Mira, mira. Si no se la comen, así mismo la llevo. Ahora sí nos van a enseñar la comida. Venga, aunque ya todo está muy bueno, me voy porque la calor me está mareando. Ya me tiene los ojos cocidos. ¿Qué fue lo que dijo de la madera? ¿Cuál? Okay, esta madera es más, quema más mejor. Lo dijo, de sí, las otras. sí, no, Porque este palo solo lo puedes encontrar aquí. papá. Palo alemán. No, leña alemana. Tío. No, ya me voy, ahora sí me voy. Que ya se me van a derretir los ojos. Aquí el buen samaritano tiene, what is that? This is lamb locks. It's medium rare. Es lo mismo que esto, pero sin hueso. Look at that pink. A no le gusta el hueso. No me gusta el hueso. She got the same thing as me, but mine's better. Look at that. Look at that. Ah. La comida que nos vamos a comer ahora y lo que me como ahorita. Mira, una costillita. Vamos a probar. Cuando tú ves así la baba, que se te sale, es porque... No, porque es la hostia, tío, es la hostia. Saladito, jugosito, ya ven que me está liqueando. Jugosito, mucho pepper. Ahí están las papas, me las trajeron, pero acá el individuo se las está comiendo. Pero, gente, en verdad que
les recomiendo el lugar. Sería mucho mejor que hagas una reservación para que no pases el más rato de que venga y después no haya mesa. Yo corrí el riesgo porque yo no llamé, yo no hice nada, pero por lo menos pues cuando llegamos nos dejaron entrar y ya estamos comiendo. Gente, ya voy a dejar de grabar porque tengo hambre y está, venga tío, esta hostia está que para pelo. Venga gente, ya comimos, ya vimos y ya nos fuimos. ¿Qué? Ah, no, espérate, que todavía no me puedo despedir. Mira lo que acabo de ver. Gente, ahora sí, ya comimos, ya nos fuimos. Ah, la comida excelente. Las recomiendo al 100%. Carne jugosa. No, el servicio. Se guillaron, nos mataron con el servicio. No, pero en buen sentido, La primera vez que yo voy a un restaurante y nos llevan para la cocina, nos llevan para que vean cómo hacen la comida, nos traen la carne para que vean. No, tío, ¿qué? No, ¿tú quieres esta o quieres esta? No, nos dieron a escoger, pero por lo menos me enseñaron que es carne de calidad, papá. Otra cosa que voy a mencionar sobre esta ciudad es que no sé si es que hay una mina o algo cerca, pero en prácticamente todos los negocios que hay cerca por aquí venden piedra, como piedras preciosas, no diamantes y cosas así. ¿Quieres? Déjame ver. So yo, that wraps up the video. I hope you guys like it. Entonces, mira. Y ya es la segunda vez que nos pasa que vamos por el restaurante y siempre le dan unas piedras a los nenes para que ellos se pongan contentos y es un bonito detalle de parte del restaurante. Y nada, voy a estar dejando en la descripción el nombre del restaurante, donde se ubica exactamente para que puedan ir, puedan visitarlo y no se van a arrepentir. Y si van, digan que los envié yo y les van a dar 1% de descuento. Si no se los dan, pues yo se los pago. Pero nada, gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, no se olviden de eso. Aprieten el thumbs up si les gustó. Y no se olviden de seguirnos en Instagram. Abrir la nueva página en Facebook para que también me puedan seguir ahí. Y estén pendientes a más videos de Chiclenzuela. Chequeamos.